Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Lo Más Absurdo en los Medios. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión, pues yo estoy muy contento, la verdad que me siento de verdad feliz de que estén estas mujeres extraordinarias conmigo en este espacio. Mi querida Malinali Castañeda, ¿cómo estás, Malinali? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con las compañeras, grandiosas compañeras que admiro y respeto y quiero mucho. Y contigo, obviamente. Ay, muchas gracias, mi querida Marcela Román también. Gracias, Jonathan. Gracias, Karen y Mali, por estar compartiendo este espacio. Y mi querida Karen Lozada. ¿Cómo estás, mi querida Karen? Muy bien, muy contenta de estar hoy, este día, con todos ustedes y con todas ustedes sobre todo. Sobre todo todas, sí, tiempo de mujeres. Oigan, pues alguien falta en esta sala, ya se habrán dado cuenta ustedes, no está con nosotros mi querida Sandy. Ella tuvo una situación de salud, pero nos grabó un videíto para saludarnos y por supuesto para saludar a toda la audiencia. Así que vamos a verlo, mi querida Sandy. Amigos, pues esta semana me tocó estar guardadita en el encierro por el COVID, pero espero ya estar la próxima semana con ustedes. Mientras les mando mucho amor, les mando un abrazo fuerte a Jonah, a las chicas, a todos allá en cabina, en producción también. Pues nada, a todos a cuidarse porque este bicho está horrible, está muy feo. Entonces, pues me tocó estar por acá, pero estoy al pendiente de esas noticias falsas para la próxima semana estar con todo allá con ustedes. Mientras, pues mucho amor y un saludo desde el encierro por COVID. El gobierno de la presidenta Sheinbaum dejó en ridículo una vez más al de López Obrador. Destapó una red de huachicol fiscal encabezada ni más ni menos que por oficiales de la Marina Armada de México, empleados de aduanas y empresarios. Una vez más queda en evidencia la complicidad y la complacencia con el crimen organizado durante el sexenio pasado, en el que nos repitieron hasta el cansancio que ya habían acabado con ese delito. A ver, aquí hay que hacer la diferencia entre que son dos huachicoles distintos. Por un lado, el huachicol fiscal, por otro lado, el huachicol de los ductos. Son dos huachicoles y Andrés Manuel atendió ambos. En el caso del huachicol de los ductos, ustedes se acordarán cómo tuvo una lucha feroz contra este problema, contra esta problemática, y de esto se ahorró en el sexenio 337 mil millones de pesos por el huachicol de los ductos. Esto sucedía en los anteriores sexenios, pero no fue hasta Andrés Manuel que se puso alto en eso. ¿Qué pasaba con los 337 mil millones de pesos en los sexenios pasados? ¿A quiénes beneficiaba? ¿A quién se quedaba con eso? Acuérdense que en Hacienda había una serie de datos de pérdidas que daban descontados como institucionalizadas, pérdidas institucionalizadas que decían, pues se pierden estos miles de millones de pesos. Cuando Andrés Manuel se da cuenta de eso, identifica que es a través del huachicol esa pérdida y recupera esa cantidad de dinero para orientarlo a los programas sociales y al bienestar y a la infraestructura. Ahora, esto del huachicol fiscal también fue en su gobierno que se investigó, fue en su gobierno que se llevaron las investigaciones y a diferencia de los otros gobiernos que tenían o que de alguna forma se revelaron los escándalos de corrupción por investigaciones periodísticas o por investigaciones de otros países, como el ejemplo de García Luna. O sea, todo el proceso de García Luna es por una investigación de Estados Unidos, claro, no porque Calderón haya denunciado a su secretario de Seguridad Pública de narcotraficante. No fue así. En el caso de la 4T, tanto lo de Segalmex como lo que ahorita estamos viendo de la Marina son denuncias que se hicieron en la 4T, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, investigaciones que se hacen con las instituciones ya de la Cuarta Transformación y con los castigos también ya ejecutados por las instituciones de la Cuarta Transformación. Entonces, claro, no normalicemos este tipo de situaciones, pero el hecho es que en la Cuarta Transformación sí ha habido un proceso de detección de la corrupción, de denuncia de la corrupción y de castigo de la corrupción. No hemos estado esperando a que alguien más nos saque la información y por eso se lleve un proceso, mi querida Malinali. Sí, el desmantelamiento de esta red de corrupción no es casualidad, es continuidad, ¿no? Exacto. Es continuidad de una estrategia que sentó bases, que tenía toda una estructura y que además Andrés Manuel, justo como ya bien dijiste, Jonah, pagó un costo político, ¿no? Y de nuevo tenemos
un tamaño de presidenta que de nueva cuenta, sabiendo que la carroña y que los carroñeros comunicadores, entre comillas, van a estar ahí, ¿no? Diciendo este tipo de cosas, de falacias, se asume, ¿no? Y dice, aquí nadie es intocable. Aquí se va a combatir, se va a enfrentar y además en un ejercicio de transparencia, que es lo mínimo que esperamos de quienes nos gobiernan, claro, pues lo hace público, ¿no? Aquí nadie es intocable y aquí con toda la transparencia estamos actuando de esta manera contra este caso, ¿no? Sí. La parte donde quieren hacer también dejar mal al gobierno de Andrés Manuel, dice Claudio de Latinus, de nuevo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pone en ridículo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa separación, como decías tú, es continuidad, claro, de un mismo proyecto, pero sí, ellos ven en donde hay una continuidad y una consecuencia de lo que se planteó y de las bases que se plantaron con Andrés Manuel y ahora en este segundo piso, ellos ven como quiebre o como contradicción para, no sé, para hacer pensar que justamente Claudia está resolviendo los problemas que dejó Andrés Manuel y no más bien que está solucionando mucho de lo que empezó a solucionar el propio Andrés Manuel en su gobierno, Karen. Es que fíjate, son bien mañosos. Utilizan la palabra de nuevo, de nueva cuenta, como si fuese una constante. Porque es lo que ellos quieren, ¿no? Poner esa narrativa de que es la constante, de que aquí está la presidenta y acá está el expresidente separados y que ellos están exhibiendo esta gran separación que existe cuando no. Es una misma política, un mismo proyecto y evidentemente en 6 años, claro que se ha avanzado muchísimo, muchísimo, pero pues no se puede romper o más bien resarcir por completo todos los estragos que dejaron los regímenes neoliberales. O sea, destruyeron un país, hicieron de la corrupción una institución más y ahora esperan que en este periodo que se ha avanzado muchísimo, 94% fue la reducción del huachicol con Andrés Manuel de ductos, pues ahora vamos por la otra parte. Es gradual, un proceso gradual en la cuarta transformación, que en 6 años se avanza, pero en este sexenio vamos a ver todavía más avances con, como lo dijeron bien los compañeros, responsabilidad, dando la cara siempre, diciendo, ok, aquí son las personas, no las instituciones, y eso creo que es la diferencia principal. Qué importante eso, justo, no es el Estado ya corrupto y corruptor, sino son excepciones en las personas. Claro. Y eso creo que sí debe de quedar bien subrayado, porque sí teníamos, Marcela, un Estado corrupto y corruptor. Sí. No solamente corrupto, sino que corrompía. Solo sabía exhibirse, o solo funcionaba a través de la corrupción. De hecho, la reforma energética es como el huachicoleo más atroz que se le hizo al país, ¿no? Y se hizo con la aparente legalidad institucional que tenía. O sea, la entrega de los recursos energéticos de cualquier país es la condena a la pérdida de soberanía. Entonces, es la reforma energética que aprobaron en 2014. En el Pacto por México, al inicio del sexenio de Peña. Efectivamente, que era la apertura a la inversión privada en petróleos mexicanos y con ello más tarde la desaparición de esta misma empresa paraestatal, pues ahí iniciaba un régimen atroz contra los energéticos que no han podido recuperar. De hecho, parte de las notas mediáticas tiene que ver con eso, con decir, no nos sirve nacionalizar nuestros recursos, ven que mal funciona todo. O sea, en el marco general funciona mal el gobierno y específicamente no sirve de nada recuperar nuestros recursos porque vean, se los siguen robando, ¿no? Entonces hay una estrategia de contar la historia siempre de manera distinta a lo que ellos puedan salir beneficiados, ¿no? Claro, pero sí son muy mañosos porque, fíjate, qué dato tan importante estás dando. El principal huachicoleo y el principal robo fue a través del Pacto por México con la reforma energética. Pero a la par que estos estaban privatizando nuestros recursos, permitían el huachicol de ductos y el huachicol fiscal. Porque el huachicol de ductos y huachicol fiscal no empezó con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Las estructuras, están metidos altos funcionarios, están metidos empresarios, están metidos un montón de personas que no se creó esa red o ese entramado corrupto cuando entró Andrés Manuel el 1 de diciembre de 2018. Ya venía operando desde hace muchísimo tiempo. Por eso la pregunta es, ¿a dónde fue a parar esos miles de millones de pesos por huachicol fiscal y por huachicol de ductos que en el periodo neoliberal hacían como que no veían, pero sabían que existía?
¿A quiénes beneficiaron? ¿Cuántos políticos? Ahora vemos que están muchos políticos panistas metidos en esta situación. ¿Cuántos gobiernos? ¿Cuántas personas? Eso no se dice en los medios de comunicación. No se está cuestionando en los medios de comunicación, ¿vale? Y justo tú traes un asunto de cómo están como muy enojados por este asunto, pero sin tocar estos puntos que estamos diciendo, ¿no? Y como bien dice Karen, o sea, son mañosos, dicen una cosa y luego se desdicen, de pronto les gusta decir que hay una separación entre el expresidente y la actual presidenta, pero luego dicen que la presidenta obedece órdenes. Entonces, ¿cuál es en realidad la realidad que ellos defienden o que ellos sustentan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el video porque... Vamos a ver el video de Ciro, adelante. Todo lo que creo que sí pasaba es que primero, si el presidente en su momento López Obrador lo supo, pues prefirió no decir nada y prefirió seguir mintiéndole al pueblo de México, diciendo eso de que ya no había huachicol arriba y huachicol abajo, si es que se enteró. Sí, aquí íbamos a ver el de Ciro, pero sí es verdad. Bueno, nos pusieron el de Manuel Peregrino, y de nuevo, pues Manuel haciendo esta hipótesis de que AMLO le mintió pues al pueblo de México con la cuestión de la corrupción. Y de nuevo es esta parte, o sea, ¿cómo vamos nosotros a decir que fue de esa forma cuando es claro que ha cambiado muchísimo, incluso en la parte del modelo económico? Mucho del modelo económico que hoy sostiene la Cuarta Transformación tiene que ver con el combate a la corrupción. Son dos pilares que me parece que son importantes del sexenio de Andrés Manuel. Sí. Para sacar a la gente adelante. Uno, el combate a la corrupción, y otro, la austeridad republicana. ¿Sí? Son los dos pilares que permitieron hacer todas las obras. Y es que por sentido común, ¿cómo se pudieron construir tantas obras magnas en el gobierno de Andrés Manuel, que hasta se dio el lujo de comprar una refinería en Estados Unidos, que eso no estaba contemplado en el programa original? ¿Cómo puedes darte el lujo de hacer todo eso, sacar a tantas personas y tantos mexicanos de la pobreza y no darte cuenta que efectivamente sí hubo un combate abierto en la corrupción? Porque sin esto no hubiera habido esa consecuencia de bienestar y todas esas obras que se hicieron, Karen. Sí, estos avances en la reducción de pobreza no los tiene ni Obama, diría Andrés Manuel, sí, ¿no? Claro, claro. Y eso son las bases, yo creo que en términos económicos, en términos fiscales, porque además no tuvimos reforma fiscal. Algunos dicen que en términos prácticos sí existió, pero no como se tenía previsto, que la reforma fiscal era para beneficiar a las empresas, a los ricos. O para subir los impuestos. Así es, sino que se reformó el sistema fiscal en términos de cómo hoy tenemos la recaudación, en cómo se tiene todos estos ingresos por parte del gobierno de México, aunque todavía no se diga. Yo he escuchado y leído analistas que está interesante eso para debatirlo, pero esas fueron las bases. Una lucha frontal contra la corrupción. Me acuerdo de las filas larguísimas cuando empezó la lucha contra el huachicol, en donde pues la gente decía, yo me espero, asumo, me espero, pero que se solucione esto. Si los reporteros querían escuchar que se le iban a ir en contra, iban con las manitas así esperando que diera una declaración en contra, y decía, no, yo estoy de acuerdo con mi presidente y lo apoyo. Aquí me formo todo el tiempo que me tenga que formar. Me tocó estar ahí en las filas y escuchar eso. A mí también, y fue tremendo porque hubo una solidaridad y empatía, porque por primera vez se estaba haciendo una política fuerte, drástica, en beneficio de la gente, y claro que la gente lo respaldó. Así que esto que decía Manuel, señor Manuel Peregrino, pues realmente es una de las tantas falacias con las que deciden alimentar la narrativa de la oposición todos los días. Es el desayuno que nos presentan a quienes tenemos la desventura de escucharlos por la mañana, el decir que es igual, que así no AMLO, porque así lo dice. O que mintió. O que miente, o que sabía, o que él fue parte de esa y cómplice de esa gran maraña de corrupción, siendo que con los hechos Andrés Manuel ha demostrado que es incorruptible. Y si encuentra una sola cosa, pues que la saquen a la luz, porque hablar por hablar es bien fácil, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo ha pasado de eso, Malinali, y no ha habido denuncias serias contra Andrés Manuel? O sea, lo más que han podido decir es que saludó a la mamá del Chapo, ¿no? Que eso se lo atribuyen cada que dicen, ay, ¿cómo demuestras que tienen nexos con el crimen organizado? Porque saludó. Y no lo dice cualquier persona, lo dice una periodista de investigación, ¿no? Lo dice Anabel Hernández. Y cada que le preguntan, ¿cómo demuestras tú que Andrés Manuel tenía nexos con el crimen organizado? Es que saludó a la mamá del Chapo. Pero ¿no? Ya habíamos platicado sobre eso, Yona. Eso ya había
ya habíamos dicho que Anabel no es periodista de investigación, Sí, claro, es periodista de ficción, Sí, ¿no? de ficción, claro. Entonces yo creo que pues no vamos a ver, yo creo que no nos va a tocar ver a una oposición, a unos comunicadores de derecha que puedan sustentar las falacias, ¿no? Con argumentos, con cifras, que haya procesos como sí lo hubo, por ejemplo, con Genaro García Luna, ¿no? Que haya procesos legales que señalen que en efecto habían nexos con el narco, pero no solamente nexos, ¿no? Sino que vivíamos sí en un narcoestado y en un narcogobierno que lastimosamente dejó mucha gente muerta y que dejó a un país estructuralmente dañado por la violencia, ¿no? Sí. Me canso ganso. Así es. Marcel, ¿tú cómo ves este punto? ¿Nos mintió AMLO? Me parece que sigue siendo... nosotros recuperamos siempre la figura de AMLO para entender la Cuarta Transformación y la historia contracorriente de esto que narran. Pero para los medios de comunicación, AMLO sigue siendo un fantasma para no sostener los cambios del presente, o sea, para no atreverse a ver lo que sigue pasando en favor del país, para hablar en contra de Sheinbaum y para desprestigiar a este personaje, a este gran personaje histórico expresidente que nunca quisieron. Entonces también es paradójico que siendo medios de comunicación donde la información se maneja de manera cotidiana en la coyuntura, sigan atendiendo de manera tan... odiosa, obsesiva, ¿no? Porque obsesiva, con odio, ¿no? A un personaje que hoy ya no aparece en los medios, que no está tomando hoy la decisión y sin embargo todo lo adjudican a él. Entonces también en términos psicológicos es muy patológico y observable cómo siguen construyendo esta ficción que dice Mali en torno a un personaje para no asumir las responsabilidades que tendría la oposición también, que sigue gobernando algunos estados, que tienen los medios de comunicación en lo que están haciendo. O sea, es adjudicar a otro que no está mi responsabilidad y bueno, así también, como decía Karen, se hacen las cosas más fáciles. Pero eso que dices de no asumir la responsabilidad es cierto. Sí. O sea, los medios de comunicación, al decir esta sarta de tonterías y de poner siempre que Andrés Manuel como el enemigo favorito, renuncian también a su responsabilidad histórica y de una consecuencia que a ellos de alguna forma no les ha llegado de manera como tendría que haberles llegado. Claro. Porque finalmente todos estos males del crimen organizado, de los cárteles, de la violencia, de la guerra, de la corrupción estructural en todo el Estado, como sistema corrupto y corruptor, ellos vivieron de eso. Al final fueron parte de eso, se beneficiaron de eso, vivían de lo lindo de eso y por eso callaban y no decían absolutamente nada. Ahora que no tienen eso, encuentran al enemigo favorito, que como dice Mali, es como una cuestión patológica ya, y ven ahí a Andrés Manuel. Y les encantaba ser parte de los montajes de uno de los narcotraficantes que ahorita están detenidos. Oye, ¿con qué cara se va a hacer frente a la realidad? Pues claro, echarle la culpa a Andrés Manuel es mucho más sencillo, porque además es nada más preciso, es la oposición mediática y uno que otro partidista que andan ahí haciendo revuelo como Alito, desfiguros tremendos, porque inclusive los gobernadores de Coahuila y de Durango este fin de semana dijeron que son alineadísimos, soy claudista, más claudista que la misma Claudia Sheinbaum. Yo quedé estupefacta. O sea, mientras su líder estaba haciendo ahí el ridículo planchando, ¿no? Que después se fue a hacer una gira por Estados Unidos y que terminó ahí para, pues prácticamente para entregar nuestro país, como son siempre traidores a la patria. Los propios gobernadores del PRI estaban alabando a la presidenta, ¿no? Estaban diciendo, además, reconociendo su liderazgo, reconociendo la forma en la que han enfrentado a Donald Trump, diciendo que se ha hecho bien el trabajo en este primer año de gobierno. A mí me parece eso también de los medios de comunicación, el no aceptarlo, mientras ya hasta gobernadores lo están aceptando, ¿no? Así es. Estaban tirando factos, ¿no? Estaban diciendo verdades, o sea, porque yo creo que sí es de sabios admitirse a veces equivocados y admitir que en casi un año ya que llevamos de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, pues ha habido muchísimos avances, ¿no? Pero sobre todo, específicamente en este caso, está demostrando la presidenta nuevamente la altura, ¿no? Moral que tiene y que existe y que sostiene y que, a ver, fue un golpe a la corrupción, no al movimiento,
No a la Cuarta Transformación, Claro, no claro. al proyecto de país, ¿no? Y eso, insisto, habla de voluntad política y de decir, bueno, pues sí, me dolerá como un poco las mamás, ¿no? Me dolerá ver que mi hijo es bien travieso, pero lo digo y lo expreso y lo hago abierto y lo hago del conocimiento público, no como antes, ¿no? De los expedientes secretos, de por debajo de la mesa y por debajo del agua. Y entonces yo creo que tanto el pueblo lo notamos, ¿no? Lo leemos y lo agradecemos. Claro. Al menos yo lo agradezco, tener esa transparencia en estos momentos. Pero entonces eso a ellos no les gusta, ¿no? No les gusta porque además eso que dices es bien importante, esta comparación que hacías, ¿no? La mamá con el hijo travieso. Yo me acuerdo mucho, antes de ir al siguiente video, de cuando sucedió lo del gobierno de Andrés Manuel aquí en el Distrito Federal con Ponce y Bejarano. Cuando salieron los videos y todo que se transmitieron, Andrés Manuel en una entrevista posterior que le dio a varios periodistas, pero en una ocasión le dio a Ricardo Rocha ahí en sus oficinas del Palacio de Gobierno y le preguntó Ricardo, ¿no? ¿Qué había sentido cuando vio esto? Y dice que sintió mucho dolor. Claro. Dice, no soy un cínico. Dice, me dolió muchísimo, ¿no? Entonces, esa parte también, ¿no? De asumir, aunque te duele, porque al final es parte de tu gobierno, son funcionarios o personas que están dentro de tu gobierno, pero no puedes taparlos, no puedes protegerlos. Sí te duele, pero es mejor hacer la denuncia y que hoy, como lo estamos viendo, hay castigo. Y vienen cosas más fuertes, ¿no? Porque según son más órdenes de aprehensión las que vienen en los siguientes días, siguientes semanas. Hacer la denuncia y dar la cara con responsabilidad para no traicionar la confianza que está depositada en ti. Bueno, en este caso, en el gobierno de la presidenta. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver a Azucena que sigue con lo mismo, pero para hoy desmontar en este primer bloque todas estas mentiras con respecto a lo del huachicol, vamos a ver a Azucena. Bueno, a pesar del deslinde que intentaron hacer los funcionarios ayer, pues hay 2 de los detenidos que están relacionados de manera familiar, son sobrinos políticos de quien fue el secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador. Ese presidente que decía pues que si algún negocio se hace en el gobierno o en los gobiernos, pues el presidente tiene que estar enterado, el presidente obviamente está enterado. Si hay corrupción, pues absolutamente el presidente lo sabe todo. Eso decía Andrés Manuel López Obrador cuando sucedía esto en la Marina Armada de México y había una relación de familia entre su secretario y 2 de los principales cabecillas, digamos, u operadores de esta banda criminal de huachicoleros. Bueno, tan es así que sabía Andrés Manuel y que no se hizo de la vista gorda y que hizo las cosas, que esta denuncia, la primera denuncia que se detectó de una comercialización de huachicol a través de esta importaciones o supuestas importaciones de combustible, lo detecta el gobierno de Andrés Manuel en el 2019. O sea, prácticamente desde que inició su gobierno. Y la primera decisión que toma, porque se da cuenta de este entramado, que tampoco es que llegues y te puedas dar cuenta de todo, ¿no? Claro. O sea, tienes que empezar a ver cómo recibiste el gobierno, que además Andrés Manuel siempre lo dijo, recibimos peor que como pensábamos que estaba. Ya de por sí el diagnóstico de Andrés Manuel como opositor era de un país destrozado, pero cuando llega a Palacio Nacional prácticamente lo encuentra, y yo le he dicho muchas veces, el país estaba sin signos vitales, literalmente estábamos sin signos vitales. Se da cuenta en el 2019 y la primera decisión que toma para empezar a investigar lo del huachicol fiscal fue el cambiar en aduanas y en puertos a militares. ¿Para qué? Para tener más control sobre y detectar justamente estos problemas de corrupción. Y el plan funcionó, porque si hubieran sido civiles, era muy probable que en la cuestión de autoridades se hubieran hecho de la vista gorda y no hubiera pasado nada. Pero en el caso ya del ejército, con un control tan estricto que se tiene sobre las Fuerzas Armadas, se pudo detectar. Andrés Manuel sí supo, sí actuó. La denuncia la hace su exsecretario, sabiendo que muy posiblemente iban a estar involucrados sus 2 sobrinos políticos. Les dio toda la información. Las personas que hoy vimos que están detenidas fue a consecuencia de la investigación y de lo que permitió que se investigara el propio exsecretario de Marina, Marcela. Sí, creo que sí estamos ante unas declaraciones mediáticas bastante graves que sí tendrían que ser atendidas con urgencia en el sentido de y relacionar directamente a Andrés Manuel
con el huachicol, por tanto con las redes de crimen organizado, por tanto es el responsable de toda esta red de corrupción, ¿no? O sea, lo estamos viendo, lo mencionaban hace un momento, ¿no? Era narco porque saludó a la mamá del Chapo y por cualquier cosa que nos podamos inventar. Ahora es responsable de la red de huachicol porque durante su gobierno un secretario con una figura importante tenía un familiar que lo era, ¿no? O sea, como a los hechos que pueden estar pasando, que efectivamente procesos de corrupción que siguen en el país, contra lo que se sigue combatiendo, que cuesta tanto trabajo porque tomó todas las instituciones, las redes, etcétera. Bueno, eso que sigue pasando y que es real, es manipulado mediáticamente con la información para hacernos creer otra vez que Andrés Manuel es el responsable. Por tanto, la Cuarta Transformación es el corazón de la corrupción, solo con una máscara distinta. Hipócrita y simuladora. Exactamente, entonces para que por fin los mexicanos sepamos que estábamos engañados con lo que está pasando. Sí. ¿No? Entonces, en un contexto geopolítico donde las decisiones, por ejemplo, de Donald Trump se están tomando de invadir o no países porque resulta que ciertos presidentes o ciertos políticos les resultan incómodos, vemos la orquesta mediática muy clara en una especie de juicios judiciales, de juicios mediáticos que se hacen a políticos que hoy para la región, y en este caso para el México, siguen siendo importantes para hacer esta agenda que sigue disgustando a las oligarquías y en este caso de manera evidente a los medios de comunicación, ¿no? Que hace rato decían, bueno, ¿por qué ellos siguen defendiendo el régimen actual? Porque para ellos era muy cómodo cobrar una mensualidad como Loret de Mola, ¿no? Cobrando millones por decir o no decir, era muy cómodo ajustarse a esos mecanismos de poder corruptos y hoy no lo es tanto y por tanto este panorama que sí es serio, que sí corresponde a problemas que la presidenta está atendiendo, se toma como una herramienta más, ¿no? Contra la Cuarta Transformación. De golpeteo. Las empresas que participaron, una de ellas se llama Mefrafletes, que está involucrada en toda esta cuestión del huachicol fiscal de por lo menos 8 millones de litros de combustible. Es una empresa que se fundó en el 2015 en Guadalajara, en el estado de Jalisco, y pertenece obviamente al cártel Jalisco Nueva Generación, que también se creó a finales del sexenio de Calderón y a principios del gobierno de Enrique Peña Nieto. El entramado de toda esta corrupción no se creó en el gobierno de Andrés Manuel. Y eso es algo que no pueden discutirlo y no pueden darnos réplica ante eso, porque están las evidencias. Empresas fundadas en su periodo, en un estado en donde creció el cártel Jalisco Nueva Generación, al amparo de gobiernos priistas y panistas, que se fortalecieron. Y por otro lado, lo ruin, el huachicol institucional con la reforma energética y el permitir, coludidos con el crimen organizado y con empresarios, el huachicol de ductos y el huachicol fiscal. El colmo de la corrupción de los gobiernos anteriores y la protección que siguen teniendo desde los poderes fácticos y desde los medios de comunicación. Es insoportable el cinismo y con la cara que nos vienen a decir ahora, y a usted, que el gobierno de la 4T nos ha mentido o que es el origen de todos los males que padece nuestro país. Pero bueno, así son de hipócritas y así son nuestros medios. Tú nos traes algo ahora sí, nos traes algo de Ciro, ¿no? Sí, vamos a verlo. Vamos a verlo y lo comentamos. Fue el secretario de la Defensa a denunciar. Supongo que denunció y dijo, ya contuvimos esto, detectamos y por supuesto frenamos, pero fue a denunciar y no hizo nada. Y si denunció, ¿se lo informó a su jefe? Al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no se lo informó, qué grave. Y si se lo informó y siguieron delinquiendo desde la Marina, desde las aduanas, pues gravísimo. ¿No decía López Obrador que un presidente de México está enterado de toda la corrupción? Pues ahí está, Mali. Ahora, se enoja Ciro porque denunció. O sea, se está enojando Ciro porque denunció el secretario de Marina. ¿Y ustedes creen que no iba a saber Andrés Manuel? O sea, ¿de verdad Ciro está planteando la posibilidad de que Andrés Manuel no sabía, no estaba enterado de eso? Pues si la investigación empezó ahí, la denuncia empezó ahí, la investigación empezó ahí. Claro.
Pero a este hombre le enoja que el secretario de Marina haya ido a la institución que tenía que ir, que es la Fiscalía General de la República, para que hiciera las investigaciones correspondientes. Sí, quería que fuera con él, yo creo. Yo creo que quería que le dieran ahí la exclusiva, Sí, ¿no? sí. Y que él desde su noticiero pudiera golpear a la 4T, ¿no? Y que yo creo que, insisto también en que esto no demuestra la debilidad ni del gobierno, ni del proyecto, ni de las estrategias, ¿no? Que previamente ya se estaban empleando para el combate a la corrupción, pero también al huachicol, sino al contrario, muestra la capacidad de acción. En 2023 empieza la investigación y en 2025 ya tenemos responsables y ya hay órdenes de aprehensión, ¿no? Y un alto mando de la Marina. Exacto, y también nos demuestra y que aquí no hay rangos intocables, ¿no? Y que aquí no, y eso es, no solamente es un mensaje bastante poderoso a nivel, bueno, de gobierno hacia afuera, ¿no? Para el pueblo, para la ciudadanía, decir qué nivel de presidenta tenemos, sino también es un mensaje para los servidores públicos, ¿no? Para los altos rangos, para los diputados, para los senadores, ¿no? Las y los senadores. Sin duda. ¿No? Sí. Que aquí no, o sea, no somos iguales, ¿no? O sea, claro, y esta es una prueba fehaciente de que no somos iguales. Qué poderoso eso que estás diciendo, porque el mensaje es muy claro. O sea, se está construyendo, además, se está construyendo todo este tipo de denuncias cuando acabamos de hacer ya una renovación del Poder Judicial. Pues todo va como avanzando en el ritmo que tiene que ir avanzando, en donde no va a haber protección judicial a estos personajes y el gobierno hace lo que tiene que hacer, da la cara, hace las denuncias, hace las investigaciones. ¿Qué hubiera pasado? Porque lo pudo haber hecho el exsecretario de Marina, de no decir nada. Así es. ¿No? Porque si al final así sucedían las cosas y así estaba pasando las cosas durante muchos años, ¿no? De todo el periodo neoliberal, pues se hace de la vista gorda, no dice nada, no pasa. Pero fue él el que hizo la advertencia, aún sabiendo que había familiares políticos, que también eso de los familiares políticos, yo tengo familiares políticos que si nos vemos nos agarramos a trompadas, no es cierto, pero también qué tipo de familiares políticos, ¿no? Sí, pero lo hacen pensar como, no, pues su familia, sus familiares, y por lo tanto él también estaba involucrado, ¿no? Y Andrés Manuel también, porque Andrés Manuel ya no nos falta que digan que fue padrino. Sí, porque Andrés Manuel es omnipotente, omnipresente. Sí, y está en todos lados, está en todos lados. También con Andrés Manuel usan mucho también la figura de la familia, ¿no? O sea, siempre se vuelve adjudicable contra la 4T encontrar a cualquier personaje cercano a cualquiera que afecte un interés para deslegitimar, ¿no? Muchas luchas que están ocurriendo contra todo esto que estamos mencionando. Sí, pues bueno, tenemos que hacer una pausa, pero todavía tenemos mucho más aquí en Lo Más Absurdo en los Medios. Regresamos. En pleno 1 de septiembre, Trump dice, la presidenta Sheinbaum, tan linda, tan elegante, tan lista, tan, pero quien manda en México es el narco. Oiga, presidente, ¿y ella qué hace? Nada. Se muere de miedo. Se muere de miedo. Justo el 1 de septiembre, y tú acabas de decir, Claudia está entre Trump tratando de llevarla más o menos bien, la soberanía, para eso tenemos el himno, y el otro lado Andrés haciendo su 7º año de gobierno. Pues ahí está, Broso. Yo creo que si fuera por los medios, ya abiertamente habríamos hecho que, o hubieran ellos pedido una intervención abierta a nuestras fronteras de parte de los gringos. Noto mucho machismo. Machismo, obviamente, con este orangután de Donald Trump,
pero que es como darle continuidad sobre ese machismo de decir la presidenta se muere de miedo, la presidenta es muy linda, porque además eso es como también machista, ¿no? Que un presidente le diga a una presidenta, usted es linda, usted es muy bella, pero en su país manda el narcotráfico, porque lo que puede tener como atribución física la tiene, pero no en el sentido de gobernar, porque su país lo está gobernando el crimen organizado. Es una cadena de machismo transnacional que aterriza en los medios de comunicación entreguistas, machistas también, que hacen ver a la presidenta como que se muere de miedo. Yo no veo a una presidenta que se muere de miedo. Yo veo a una presidenta que enfrenta, a una presidenta que está en un momento histórico importantísimo, que ha sabido lidiar con Donald Trump, que ha sabido resolver los problemas, y la veo valiente, fuerte, poderosa, giganta. Eso es como yo la veo, no sé cómo ustedes la vean. Sí, justo, y habla del 1 de septiembre, ¿no? Que es un día histórico porque la presidenta da el informe con todas las cifras en favor del pueblo mexicano y al mismo tiempo el Poder Judicial nuevo asume, ¿no? Entonces sí, claro que es un día que les pesa a estos medios de comunicación, y también es muy chistoso escuchar a Broso y pensar que estarías escuchando a Trump, ¿no? O sea, ahorita que empezaste a decir como de, sí, es el patriarcado hablando también, ¿no? Como este hombre diciendo que cómo una mujer va a gobernar bien, cómo Sheinbaum va a ser independiente, seguramente, como dijo, son los 8 años de AMLO. Sí, los 7 años de AMLO. El séptimo informe. Es efectivamente diciendo que Claudia no es una mujer independiente y que tendría que estar pendiente de lo que le diga Donald Trump. Entonces, eso vemos en los medios de comunicación. Pues afortunadamente a Claudia Sheinbaum la apoya un pueblo y la apoyan muchos medios de comunicación públicos y alternativos, justo que puedan sostener una contranarrativa a esta guerra que se ha hecho contra ella desde que inició. Y para el segundo informe y el tercer informe ya sabemos lo que van a decir, ¿no? Para estos medios el país va a ir a peor y va a ser mucho más presidente Andrés Manuel, y aún después de lo que haga o no haga, van a estar en contra del gobierno. Entonces hay que identificar a estos personajes. Creo que el pueblo mexicano lo ha hecho muy bien. A Broso como un golpeador más, ¿no? De la Cuarta Transformación, cada vez también cayendo más bajo, ¿no? No, bueno, si es que se puede caer más bajo. Yo decía al inicio, Karen, del sexenio de la presidenta, que la presidenta iba a tener un doble peso, o se le iba a agregar un peso más al que tuvo ya Andrés Manuel en su inicio de su sexenio, en todo su sexenio, que era el hecho del machismo. Sí. O sea, a Claudia se le suma toda esa parte machista que iba a venir obviamente de un presidente como Donald Trump, pero que iban a repetir personas en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, también con eso creo que la presidenta ha lidiado bastante bien, ¿no? Yo siento que les ha dado la cara, puesto en sus decisiones, en la forma en las que incluso ya está confrontando a los medios de comunicación, que se esperaban que iba a ser un poco más light, pero Andrés Manuel lo advirtió. Yo soy fresa al lado de la presidenta, ¿no? Y ahora que lo están viendo, pues no les queda más que hacer alusión a lo que dice este señor Donald Trump y burlarse de la presidenta. Pero creo que como nunca estamos viendo un combate impresionante al crimen organizado, a las estructuras del crimen organizado. Hay decomisos históricos, hay personas detenidas por todos lados, hay un desmantelamiento de la base productiva del crimen organizado. Cada que se desmantela un laboratorio de droga sintética, se quita base productiva al crimen organizado, y eso es algo que hasta Marco Rubio tuvo que reconocer cuando vino. Se está haciendo un extraordinario trabajo. Yo no veo a la presidenta escondiéndose, al contrario, la veo enfrentando todos los días, todo el tiempo, a todos, hasta a estos medios golpistas machistas. Sí, dando la cara de forma muy seria. Ya quisiera Broso tener un mínimo de la integridad que tiene nuestra presidenta y de la valentía que ha mostrado en todos los aspectos, ¿eh? No solamente para hacer frente a ese otro señor machista que es Donald Trump, sino también a toda esta red del crimen organizado que se está pues cada vez desmantelando mucho más rápido y con resultados más acelerados. Fíjate, a mí me parece que lo mínimo que deberían de hacer estos comentócratas rancios que se visten de feministas es, ante declaraciones del tipo que vimos por parte de Donald Trump, ellos no replicarlas, ni siquiera dar tribuna a esas declaraciones, pero no, parece que se jactan, las disfrutan, es el momento que están esperando. Sintieron placer, yo vi placer en Carlos Loret y en Yo Broso. lo vi disfrutándolo tanto, y oye, esto resulta por un tanto totalmente pues reprobable,
porque se están burlando no solamente de la presidenta, sino de todas las mujeres, porque eso no hay que dejarlo de lado. La presidenta lo ha dicho, llego yo y llegamos todas. Y esas burlas que han hecho la comentocracia más rancia de nuestro país, pues ella lo ha asumido y lo lleva a los mítines, lo lleva a las asambleas públicas para decir, soy mujer, soy ama de casa, soy presidenta y soy comandante de las Fuerzas Armadas. Sí. A ver cómo te quedó el ojo, señor Broso. Sí, y por último, es todavía más grave que se burlen de temas tan sensibles como son, uno, nuestros símbolos patrios, el himno nacional, y dos, la soberanía de nuestra nación, que es pues parte esencial y en donde reside todo el corazón de lo que somos como nación. No tiene ni siquiera un sentido patriótico. Son totalmente traidores. Señores, apátridas. Sí. O sea, a ver, la soberanía, y lo dijimos el lunes pasado, mi querida Karen, la soberanía es parte sustancial de la Cuarta Transformación. Sin soberanía, y así lo ha puesto la presidenta, sin soberanía no hay Cuarta Transformación. Sin soberanía no hay patria. Así de sencillo. Y el que también ellos tomen a burla la defensa de la soberanía, pues habla también mucho de lo entreguistas que son, ¿no? De su posición entreguista. Vámonos con, esta semana hubo un asunto ahí con una estudiante que estuvo, me parece que fue un foro, ¿no? Fue un foro en donde estaban ahí estudiantes, personas jóvenes, y estaban ciertos políticos, entre ellos pues estaba Noroña, y entonces pues esta mujer, esta estudiante, hizo pues uso de su libertad de expresión, que a mí me parece que hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, todas y todos estamos de acuerdo, que está bien. Y también quiero decir una cosa, creo que también es bueno, es positivo que la ciudadanía confronte a sus políticos y sobre todo a sus representantes populares. Eso no hay pierde en eso. Todos estamos de acuerdo en que eso es correcto y está bien y está amparado por la Constitución. El problema es cuando vas a increpar o vas a hacer una acusación con algo falso. Y todavía en el colmo de eso es que esa falsedad, sabiendo que es falso, hagas una gira de medios en donde sigas sosteniendo tu falsedad, te justifiques y no aceptes tu error de que mentiste, de que esa confrontación que hiciste a ese político fue a base de mentiras. Y bueno, una de ellas, pues esta mujer que se llama Victoria Montes ya fue hasta con Alarraqui. Pero en este caso traemos un video en donde fue con Luis Cárdenas en MBS, y vean lo que le dice el propio Luis Cárdenas, que tampoco es chairo, no podemos decir que es chairo, y lo que contesta ella. ¿Estás consciente? Digo, al menos yo lo trato de buscar. Y mira que sí hemos sido críticos de Noroña, pero ácidamente. Sin embargo, es cierto, esto que tú señalas que dice, yo al menos no lo he logrado localizar. Tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes, lo que le dijo a Lili Telles, lo que tú le decías que dijo a Lili Telles, que él lo negó. Y que bueno, pues de ahí se han agarrado también desde el equipo de Noroña y con el mismo Noroña para decir pues que todo esto era una mentira vil y que es parte de la derecha extrema y que es parte para hacerlo caer, etcétera. ¿Fue un error o lo sostienes? Sí lo dijo, quizá tú sí sabes dónde está y no lo hemos podido localizar. ¿Qué pasó ahí? Yo lo vi hace unas semanas. Por lo mismo que comentaba del feminismo, fue por lo que yo lo saqué. Yo no tenía la intención pues de participar, fue por el tema que él sacó, yo nací a escuchar, pero pues sí me sacó de onda, vaya. Entonces, pues yo comenté eso que yo había visto. La verdad no guardé la fuente. ¿Por qué? Porque yo creía que era una noticia que a lo mejor se puede encontrar en todos lados. Lamentablemente sí me doy cuenta que no se pudo encontrar, y pues yo creo que fue mi error no tener la fuente en ese momento, porque sé que todo es con pruebas. Sí, pero pues fue un error, pero pues lamentablemente sabemos que sí lo ha hecho. O sea, lamentablemente sabemos que sí lo ha hecho. Y la fuente, y la nota periodística, y la grabación, ¿dónde está? ¿No? Malinali, ¿qué piensas? Pienso que han sido muy malas semanas para hacer Noroña, en principio. No para Noroña, ¿no? Ya que se vaya a hacer una limpia. Y que nos lleve. Primero pues, me lo golpean, luego lo injurian, ¿no? Entonces lo calumnian. Sí. Yo, mira, ya poniéndome seria, sí me da mucha tristeza, yo siendo una mujer joven, ya no tanto, que los jóvenes pues caigan en estas líneas discursivas justo de la derecha y la oposición, que a falta de un proyecto, que a falta de propuestas, que a falta de incluso causas que puedan defender o abanderar, pues su
acción más poderosa es esto. Lo vemos con sus comunicadores, los vemos con sus lamentables representantes como Alito, como Lili Téllez, ¿no? Sostener mentiras, no injuriar, calumniar sin argumentos, sin pruebas, sin nada, ¿no? Y además tener el cinismo de decir, pues casi, ¿no? Como, pues sí lo dije así al aire, o sea, sí mentí. ¿Y qué? O sea, lo sostengo. Sostenerlo, hacer una gira de medios y de verdad es triste porque cuántos jóvenes, y les invito a que hagamos memoria, ¿no? Cuántos jóvenes, incluso en tiempos del priismo, ya casi es 12 de octubre, ¿no? Perdieron la vida. Sí. ¿No? Sí. Por menos que esto. Por plantarle cara a un verdadero gobierno represor. Y entonces los jóvenes tenemos una enorme responsabilidad, también los que son más jóvenes que nosotros, tienen una enorme responsabilidad de señalar y de ser objetivos y de ser críticos. Por supuesto, eso yo siempre lo voy a aplaudir, ¿no? Y yo creo que a Noroña se le puede pues señalar muchísimas cosas, pero entonces si lo vamos a señalar, hagámoslo con verdad, ¿no? Y a cualquiera. Claro, a cualquiera. A cualquier político o política, si tú quieres increparlo y todo, aquí están las pruebas, señor. Lo dijo usted el 23 de agosto de tal año. Exacto. Aquí está la fuente, ¿no? Me canso ganso. Además, eso le daría poder a su argumento. Exacto. Le daría poder a lo que está reprochándole a su representante popular. Claro, ¿no? Pero yo creo que la oposición y los jóvenes que tristemente han caído en estas narrativas que son fáciles a veces de, pues, no sé, como de caer en ellas para los jóvenes porque desafortunadamente les venden un discurso, ¿no? De, pues sí, aspiracionismo. Yo creo que estos jóvenes que militan, que simpatizan con la derecha, están en una crisis también de representación, que no tienen representantes o referentes que hagan cosas diferentes. Entonces vemos a la joven del que lo increpó, que lo cuestiona supuestamente, que lo confronta supuestamente, pues haciendo lo que hace los senadores, los diputados del PAN en sus propios espacios. Y lo que hace Azucena, y lo que hacen Ciro Gómez Leiva, y lo que hacen todos ellos mismos, que más es importante. No es revolucionario esto, ¿eh? No. O sea, es una joven que tendría que ser, como tú dices, sí, revolucionaria. ¿Cómo se llama esta parte, no? Rebelde. Disruptiva. Eso creo que es muy positivo. Pero eso que hizo ella no es revolucionario. Eso no es diferente a todo lo que ya hacen todos los viejos y las viejas y las personas ya de edad que lo vienen haciendo, en donde la calumnia, la mentira, la fake news, todo eso es su línea de discurso, su línea de información. Entonces, no representa esta jovencita o esta joven nada revolucionario. Incluso en el propio contenido de lo que va pasando, ¿no? Porque la relación Noroña-Lili Téllez efectivamente ha sido una relación compleja, pero cuando vemos lo que pasa en el Senado, en esa relación, pues hay que adjudicar también mucha violencia a la propia Lili Téllez. O sea, esto que hace todo el tiempo de hablar encima de los otros, de pasarse del tiempo, de gritarle. Le dice changoleón todo el tiempo a Noroña, ¿sí? La forma, o sea, ya él no se llama Noroña, ni ¿cómo se llama? Fernando, ¿no? Fernández Noroña. Ya es Gerardo Fernández Noroña. Ya es changoleón. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Yo creo que si ahí atendemos a esa relación que se ha vuelto mediática, pero por el sentido más perverso, que es justamente como si fuera un espectáculo, cuando esta mujer se pone a decir mentiras, o sea, cuando ha dicho lo de Donald Trump, cuando es un personaje además tan oscuro en la política mexicana en términos del discurso, ¿no? que ella maneja, convertir a este personaje nuevo que aparece mediático en un rebelde juvenil, pues no solo es como muy cuestionable porque no lo es, porque está sirviendo a los medios, sino también porque las propias ideas de los personajes que está atendiendo, si nos ponemos a analizar más a fondo, habría otras cosas de fondo que señalar, ¿no? También. A mí me llama mucho la atención cómo la mentira puede tener tanto eco en los medios de comunicación. Sí. O sea, una persona, cualquiera, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser lo que sea, de la edad que sea. Si tú vas
y mientes y te entrevistan en todos los medios de comunicación para que sostengas tu mentira, porque Luis Cárdenas sabía que es mentira. O sea, él es un engañador y él es también es parte de los golpistas y de los mentirosos de los medios de comunicación. Él sabía que eso que ella argumentó ahí no es verdad. Pero cuando vas a todos los espacios para justamente darle eco a la mentira, habla mucho de cómo son los medios de comunicación. ¿Cómo tenemos? Suponiendo que va y no la llevan. Justo eso. ¿Cómo? Suponiendo que va y no es que la llevan, ¿no? Como sea, hay voluntad de las dos partes. Sí. Como sea, hay voluntad de las dos partes. Sí, Porque, a ver, si tú mientes y dices, ya la cajeteé, ya hice una mentira, saca un comunicado y digo, sí, lo mentí, sostengo esto que sí es verdad y esto otro, me equivoqué, no vi las fuentes, pero todavía prestarte tú a que sabes que mentiste y vas a los medios de comunicación a justificar, porque después dijo, sí, no encontré ninguna fuente, pero sabemos que sí lo hace. Ajá. O sea, caray, entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué se trata entonces todo eso? Y otra cosa, Karen, que a mí me parece muy fuerte es el que esto de la infodemia, para los que decían que solamente son de los chats de las tías panistas y los tíos panistas, que eso supone más o menos una edad ya de, no sé, de 50 para adelante, ¿no? 60, pues no solamente es en los chats de las tías panistas, sino también de las sobrinas y de las hijas y de los hijos panistas, ¿no? O sea, esta infodemia ya abarca a todas las generaciones, a las que tendrían que ser más rebeldes y a las que tendrían que escudriñar mucho más fuentes, dichos, acontecimientos. Es que, ¿sabes qué? Las benditas redes sociales que en algún momento jugaron a favor de grandes movimientos sociales, de que se derrocaran gobiernos, de que se organizara la juventud. En mis tiempos me tocó eso. Ahorita yo creo que estamos en un punto bien crítico porque son una de las principales fuentes de la desinformación para este sector específico de la población. O sea, el algoritmo es tan grande que como podemos encontrar contenido súper valioso, periodístico, muy, muy fino, como otro que está muy bien hecho, pero que es completamente falso, pero que suena atractivo. Pero, por ejemplo, yo me imagino el tema ahorita del presupuesto y los videojuegos. Lo que no vamos a ver en TikTok mintiendo de lo que se viene en el presupuesto del próximo año. Ya lo estamos viendo, el frente de batalla ahora se va a poner en eso. Pero bueno. Y ya eso, creo que eso es ahorita bien crítico, porque desde ahí se están informando nuestros jóvenes. Bueno, los jóvenes. Bueno, y ahí también hay que agregar a los progres buena onda que han tomado las redes sociales para hablar de cosas muy bonitas, pero que no tienen nada de sustancia para cambiar las cosas, y entonces pues estamos fregados, literalmente. O tendríamos que estar enfocándonos a resolver esa situación. Yo no quisiera que nos vayamos a la pausa sin que vean este video. Esto es una joya. Esto es una joya y yo se los voy a dejar a ustedes para que la desmenucen después de que lo veamos, porque de verdad yo ya no pude ni siquiera hilar cierta idea para hablar de este tema. Vamos a ver el video. Y déjame decirte antes de empezar que creo que estás en el mejor momento de tu vida. Estás en el mejor momento de tu carrera y estás en tu mejor momento intelectual. Creo que estás en el mejor momento, en el peor momento de nuestro país. Estás en tu mejor momento, en el peor momento de nuestro país. Pues desearía que el país estuviera muy bien. Sí. Que el país, eso es lo que yo desearía. Tienes razón, Víctor, nos conocemos desde hace tantos años cuando trabajábamos en TV Azteca. Sí. Y ahorita que comentabas esto antes de que yo saliera, por allá por el 99, yo fui la primera persona, periodista, que puso el nombre del Mayo Zambada ante el público. Sí. En el 99, hace 26 años. Yo creo que le iba a decir yo quisiera creerte, ¿no? Porque en lo último, en la parte cuando dice, bueno, ya nos tenemos que ir a pausa, pero a ver qué piensan rápido. Lo primero que te vino a la mente cuando viste el video. Me da mucha vergüenza, me da mucha tristeza que ella sea una senadora, me da tristeza porque en múltiples ocasiones la hemos visto sosteniendo declaraciones tan peligrosas y tan graves que si quieren ahorita regresando al corte las revisamos, pero me da mucha tristeza. Impresentable, ¿no? Falta ahí Salinas Pliego para hacer el trío perfecto. Le dice su mejor momento y su mejor momento intelectual. O sea... Sí, ese es el mejor. Yo me siento en atípica. Siento que acabo de
ahí. No, pues es que siento que vimos así tal cual uno de los clips de Atípica, en lo súper surrealista. Sí. O de verdad se lo creo, de verdad hubo ahí algo de lana para esa declaración, ¿eh? O para esas dos declaraciones. Yo creo que sí lo cree, lo dice legítimo. Eso es lo peor, que lo hizo gratis. O sea, que le digas eso a Lili Telles y que no le hayas cobrado una lana. Qué menso es este broso, ¿eh? Qué menso es este payaso. Vámonos a pausa, ya casi nos vamos. Regresamos. De varias que seguramente existirán y han existido desde hace un buen rato, porque quizá en ningún otro sexenio creció tanto el robo de combustible como durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No hay un negocio jugoso que se haga sin el visto bueno del presidente, para que quede claro. Bueno, pues nos queda claro, ¿no? ¿Qué más podemos decir? O estaba mintiendo, pero además mintió muchas veces, o pues estaba reconociendo que tenía algo que ver con el negocio del huachicol. No hay manera en que el almirante haya presentado esa denuncia sin antes hacerlo con su jefe directo. El almirante le dijo a López Obrador... Y ahora que está tan de moda hablar de traición a la patria porque se dio una declaración o una entrevista en un canal de televisión, esta sí es una traición a la patria. Antes del 2018, antes de diciembre de 2018, ¿cuántos de nosotros y de nosotras hablaban en los medios de comunicación de huachicol? O sea, prácticamente esa palabra de huachicol como que se socializó en el imaginario colectivo a partir de la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición y algunos medios y algunos comentócratas van a criticar lo que sea y van a aprovechar cualquier situación para denostar. Son los mismos que apapachaban a García Luna, ¿no? Que en vez de decir, qué bueno que se actuó, no, ya es buscar denostar. Igual que a la administración pasada, al presidente López Obrador. Los mismos que apapacharon a Salinas, a Cedillo, a Fox, la farsa de la democracia, la guerra de exterminio de Calderón, la corrupción asquerosa de Peña Nieto, son los mismos. Que te critiquen eso y que te critiquen esos debe de ser un timbre de orgullo para la 4T y para la presidenta. Mali, gracias por haber estado. Y además, feliz cumpleaños. Aplauso para ella. Está entrando a sus 30. Eso lo cortan. Mi querida Marce. Un gusto haber estado con ustedes, Jonathan. Qué gusto. Y mi querida Karen Lozada. Muchas gracias a toda la audiencia. Yo me sentí muy contento de estar con ustedes y aprendí muchísimo. Fue muy rápido el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Nos vemos el lunes a las 9 y el próximo sábado a las 14 por las señal y redes de Capital 21. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.